Muchas gracias, Presidenta. Escuchando este debate, yo me acordaba de algunos personajes de la Italia renacentista. Eran conocidos como los condottieros. Y los condottieros eran militares, muy finos, muy elegantes, a ratos divertidos, expertos también en el arte de la lisonja, de entregarse oportunamente a los jefes de las ciudades-estado, y ellos se regían por un contrato que se llamaba el contrato de condotta. Cuenta la historia que en algún momento los condottieros fueron seducidos por César Borgia, y él los escuchaba porque eran personajes divertidos, a ratos amigables, y adaptaban sus posiciones, obviamente en función de quien les otorgara el contrato de condotta. Pero César Borgia una noche, el senador Soto los citó a su casa, les dio buena comida, y como los conocía muy bien, los envenenó. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿cuántos condottieros hemos visto en la política colombiana? ¿Cuántos condottieros que se venden muy estrepitosos en la defensa de ciertas ideas y repentinamente con fugacidad se van desvaneciendo en función de un nuevo otorgante de la condotta? Por eso yo prefiero la discusión de las ideas políticas con resiliencia, con consistencia, con coherencia, con historia, doctor Horacio, porque yo a usted lo he visto siempre defendiendo una línea y uno puede discutir con usted, pero sabe que la línea ha sido recta, que la línea ha sido coherente a lo largo de su vida política. Y creo que la discusión de las ideas que están planteadas con este acto legislativo son mucho más profundas que tratar de relativizarlas en función de intereses mediáticos. Por eso sí estamos hablando de la sustitución de la Constitución, y lo hacemos con profundidad también como quienes la defienden, quienes defienden el acto legislativo, pero no dejaremos de defender nuestras ideas acá. Y claramente, cuando el Ejecutivo usurpa funciones del Legislativo, cuando le impone restricciones al Legislativo, cuando le dice al Legislativo qué aprueba y qué no aprueba, sí hay una sustitución de la Constitución y hay un argumento para el debate. Y también consideramos que una comisión legislativa especial que surge como una propuesta creativa para anular la discusión legítima en las comisiones constitucionales también desvertebra el principio esencial de esas competencias que le queremos asignar a las comisiones donde está la especialidad temática. Y sustituir los 8 debates y sustituir también la ruptura semestral como principio de la deliberación también consideramos que es sustitución de la Constitución. Pero nos preocupa también que se trate de invocar todo esto en función de la justicia transicional. La justicia transicional no se ha acabado de escribir, es un debate internacional en gestación, hay muchísimas experiencias. Se nos habla de Sudáfrica, se nos habla de los recientes procesos en Sri Lanka o en Filipinas, que además no tuvieron nada distinto a concesiones y además no permitieron una sana deliberación de... Continúe, senador. Gracias. Entonces, el problema acá es que el acuerdo de justicia transicional se vuelve acuerdo de justicia transaccional. Donde hoy lo han dicho acá, es que si no apoyamos esto vamos a la guerra. No, es que aquí el problema no es un debate entre la guerra y la paz. Aquí hay un Estado legítimo que le ha dicho a las FARC y le seguirá diciendo mientras sea necesario, porque esta carta política dice que el papel de la fuerza pública es proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar, que son ellos quienes se someten a la institucionalidad construida democráticamente por los colombianos, o el Estado de Derecho con esta carta en la mano también los puede perseguir y someter a la justicia. Aquí no estamos en un chantaje moral con las FARC, como lo ha tratado de vender. Y sí nos preocupa que le hemos dado a las FARC casi que la condición de un Estado independiente, que negocia de tú a tú un tratado bilateral con el gobierno que después no debe ser modificado por el Congreso, porque es entre las partes.
Y es más, lo legitima la nueva propuesta del plebiscito, porque qué curiosidad, ¿no? El plebiscito también está contemplado para esos tratados internacionales. O sea, ya le estamos empezando a revestir lo que habíamos dicho que era toda la concesión de reconocer el Estado pleno de beligerancia y entender que es una fuerza legítima en igualdad de condiciones con el Estado colombiano. Todo eso nos demoramos 3 años para decir las cosas como son. ¿Por qué no lo dijimos desde el comienzo? Es que se nos engañó, este proceso duraría meses y no años, no iba a verse ese bilateral. Ya todo está pasando. Se nos dijo además que no iban a tener facultades legislativas, ahora la están teniendo por la presión subrepticia, trasera, a veces oculta del gobierno cuando le impone las restricciones al legislativo. Y el plebiscito, otra figura tartarinesca en este momento. Otra figura que surge acá para burlarse de lo que se le dijo al pueblo colombiano de la refrendación y quienes acá vinieron en ese momento con el contrato de condota a defender Un minuto, senador. y que acá se rasgaban las vestiduras defendiendo el referendo en día de elecciones. Hoy se sustituye sin ruborizarse por una figura que además va a desconocer los umbrales, que va a desconocer esos instrumentos de participación ciudadana requeridos y necesarios. Y yo sí prefiero, señora presidenta, cerrar la intervención diciendo que la paz es un anhelo de todos los colombianos, pero la paz se construye con seguridad, con imperio de la ley. La paz es un derecho difuso en la Constitución y no es un derecho absoluto. Y sobre pretexto de la paz no podemos relativizar toda la institucionalidad para servir a quienes durante más de 5 décadas han lacerado la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Muchas gracias.